Creía que nuestro amor se había apagado por la costumbre, que la rutina nos había convertido en dos extraños bajo el mismo techo. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que mi esposa ocultaba en silencio. Éramos la pareja perfecta a ojos de todos, con una casa bonita y sonrisas para las fotos. Sin embargo, la realidad era otra. Llevábamos 2 años durmiendo en habitaciones separadas, sin compartir cama, sin discusiones, pero también sin el más mínimo contacto. El silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento dejamos de ser un equipo para convertirnos en dos islas? Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Estaba en la oficina, mirando por la ventana sin ver nada, y de repente me golpeó la realidad. No podía seguir viviendo así. No quería. Me negaba a aceptar que el amor que una vez nos unió se hubiera esfumado para siempre. Decidí que iba a luchar, que iba a recuperar a mi esposa y nuestro matrimonio, costara lo que costara. Así que esa misma tarde, llegué a casa con un ramo de sus flores favoritas y el corazón lleno de esperanza. Le dije, voy a recuperar el amor cada día. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de una sonrisa, vi una sombra de tristeza cruzar su rostro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa noche, por primera vez en 2 años, hablamos de verdad. Me contó que no era falta de amor lo que la mantenía distante, sino un profundo miedo. Durante un chequeo médico de rutina, le habían encontrado algo. Los doctores no estaban seguros de qué era, y la incertidumbre la estaba consumiendo por dentro. No me había dicho nada porque no quería preocuparme, no quería ser una carga. Había decidido alejarme para protegerme, pensando que si algo malo pasaba, me dolería menos si ya estábamos distanciados. Cada noche que pasaba sola en su habitación, lloraba en silencio, lidiando con su terror sin nadie a quien acudir. El peso de su secreto la estaba aplastando. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Me sentí el peor hombre del mundo. Mientras yo me lamentaba por la falta de intimidad, ella estaba librando una batalla silenciosa y aterradora, completamente sola. La abracé tan fuerte como pude, sintiendo por fin cómo sus barreras se rompían. Le pedí perdón 1000 veces por mi ceguera, por no haber visto su dolor, por no haber estado a su lado cuando más me necesitaba. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, hablando, llorando y redescubriéndonos. A la mañana siguiente, la acompañé a su cita con el médico. Tomé su mano y le prometí que enfrentaríamos esto juntos, sin importar el resultado. Afortunadamente, después de más pruebas, los resultados fueron benignos. El alivio que sentimos fue indescriptible, como si nos hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabíamos que cargábamos. Esa experiencia, aunque aterradora, fue una llamada de atención. Nos enseñó que el amor no es solo romance y pasión, sino también apoyo incondicional, comunicación y vulnerabilidad. Hoy no solo compartimos la cama, compartimos nuestras vidas, nuestros miedos y nuestros sueños. Aprendimos de la manera más difícil que el silencio puede ser más destructivo que cualquier discusión. Y yo cumplo mi promesa cada día, porque recuperar nuestro amor fue solo el principio de una nueva vida juntos. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Tengo 36 años y llevo 4 años casado con Daniela. Cuando nos conocimos, todo era una película romántica. Risas que no terminaban, mensajes hasta la madrugada, mariposas en el estómago y el sueño de construir un hogar lleno de complicidad y ternura. Pero 2 años después de la boda, sin peleas, sin infidelidades, sin un solo grito, algo extraño sucedió. Dejamos de dormir juntos. No hubo una conversación para decidirlo, no hubo una discusión. Simplemente ocurrió. Al principio, intenté convencerme de que era algo temporal. Estrés del trabajo, la rutina, el cansancio, horarios distintos. Pero pronto, esas 2 camas separadas dejaron de ser un accidente y se convirtieron en un hábito doloroso. Un día me desperté y me di cuenta de que no recordaba la última vez que la había abrazado mientras dormíamos.
Ella vivía en la habitación principal, y yo me había acostumbrado al cuarto de huéspedes. Parecíamos dos familiares compartiendo una hipoteca, no un matrimonio. La casa estaba llena de un silencio que dolía más que cualquier grito. Daniela era amable, pero distante. Me sonreía, pero sus ojos ya no tenían ese brillo. Respondía a mis preguntas, pero nunca iniciaba una conversación. Cené con ella cientos de veces sin saber realmente qué sentía por dentro. Me besaba en la mejilla al despedirse, pero era un beso frío, como el que se le da a un visitante. Me pregunté 1000 veces qué había hecho mal, pero su respuesta era siempre la misma, una frase que se repetía como un eco vacío. Todo está bien, solo estoy cansada. Una noche, desde el pasillo, escuché su respiración. Era tensa, agitada, como la de alguien que lucha contra pensamientos que duelen. Quise entrar, quise abrazarla y preguntarle qué pasaba, pero un miedo paralizante me detuvo. Sentí que yo era la causa de ese dolor, que mi presencia solo empeoraría las cosas. Los meses pasaron y se convirtieron en muros invisibles que nos separaban cada vez más. 2 años. 2 largos años sin dormir juntos, sin la calidez de su cuerpo a mi lado. Pero el día que cambió todo, llegó una madrugada. Me levanté a beber un vaso de agua y la encontré en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, llorando en un silencio desgarrador. No me había notado. Tenía los ojos rojos, el rostro derrotado, y entre sus manos sostenía una carta. Cuando intenté acercarme, con el corazón en un puño, escondió la carta rápidamente bajo un cojín, y con la voz quebrada me dijo: «Por favor, déjame sola». En ese instante, todo encajó. No estábamos distantes por costumbre ni por la rutina. Algo la estaba consumiendo por dentro, algo que no se atrevía a compartir conmigo. Fue esa noche, viéndola tan frágil y rota, que tomé la decisión más importante de mi vida. Me hice una promesa a mí mismo, en voz baja, para que solo mi corazón la escuchara. Voy a recuperar nuestro amor, día a día, hasta que tú decidas volver. Voy a recuperar el amor cada día. Eso fue lo que me susurré después de 2 años de matrimonio durmiendo en camas separadas, sintiendo que mi esposa, Daniela, se había convertido en una extraña. La distancia entre nosotros era un abismo silencioso, y yo estaba decidido a cruzarlo, sin importar lo que me costara. Pero no sabía que la verdad que encontraría al otro lado cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor. Comencé a reconquistarla con pasos pequeños, como un jardinero que cuida una flor delicada, sin tocarla, sin presionarla, sin exigirle absolutamente nada. Mi único objetivo era demostrarle amor, no pedirlo a cambio. Una mañana, antes de irme al trabajo, le preparé su desayuno favorito: pan francés con miel y frutos rojos. No le dije una sola palabra. Simplemente lo dejé en la mesa, junto a una pequeña nota que decía: «Gracias por existir». Desde la puerta, la observé. Vi cómo sus ojos se posaron en el papel, y por primera vez en mucho tiempo, la vi leer mis palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, un mar de emociones contenidas que apenas comenzaba a comprender. Los días siguientes continué con mis pequeños gestos. Un día le dejé una flor en la ventana con otra nota: «No quiero el amor perfecto, quiero el real, contigo». Otro día, mientras trabajaba en su escritorio, me acerqué sin hablar y le puse una taza de té caliente en la mano. La sostuvo con un temblor que jamás olvidaré, un gesto tan frágil y tan lleno de significado. Yo no pedí explicaciones. Solo estuve ahí, presente, diciéndole con mis actos que no la había abandonado. Después de varias semanas de esta rutina silenciosa, ocurrió algo que rompió la quietud. Una noche, escuché su voz llamándome desde su habitación. Era un susurro bajo, tembloroso, como el de alguien que está rompiendo cadenas invisibles. «Eduardo, necesito hablar». Entré a la habitación sin prisa, con el corazón latiendo fuerte. Ella estaba sentada en la cama,
sosteniendo una carta arrugada. Era la misma carta que yo había visto por casualidad aquella noche, la que había marcado el inicio de nuestra distancia. Me la entregó, y sus palabras salieron con una mezcla de miedo y alivio. Perdóname por no haber hablado antes. Pensé que debía protegerte. Abrí la carta. Era de su médico. En ella se detallaba un diagnóstico que me dejó sin aliento. Daniela había estado luchando en secreto durante 2 años contra una depresión severa y ataques de pánico nocturnos. Todo era provocado por traumas de su infancia que nunca me había revelado, heridas profundas que cargaba en solitario. De repente, todo encajó. No me evitaba por falta de amor. Me evitaba porque se sentía un peligro para mí. Se sentía rota, indigna, defectuosa. Creía que su oscuridad podía consumirme, y en su intento de protegerme, había construido un muro entre nosotros. Cuando terminó de explicarlo todo, rompió en un llanto desgarrador, como si 2 años de dolor acumulado se desprendieran finalmente de su alma. En ese momento, no vi a la mujer distante que dormía en otra habitación. Vi a la persona que amaba, atrapada en su propio sufrimiento. Me acerqué y la abracé con una suavidad que nunca antes había conocido, como si estuviera sosteniendo el cristal más frágil del mundo. Le susurré al oído: Daniela, no quiero que vuelvas a luchar sola nunca más. Yo no quiero que seas perfecta. Quiero que seas tú, conmigo, con todo lo que eres. Por primera vez en años, ella apoyó su cabeza en mi pecho. Sentí su respiración temblorosa, pero esta vez no se apartó. Esa noche no dormimos. No hubo intimidad física, ni siquiera un beso. Pero estuvimos juntos. No como una pareja rota intentando arreglarse, ni como amantes. Estuvimos juntos como 2 seres humanos decidiendo, con valentía, volver a empezar desde cero. Las noches siguientes, seguimos durmiendo separados, pero ya no era por miedo o por distancia, sino por una decisión terapéutica, parte de su proceso de sanación. Yo seguía a su lado, acompañándola a sus citas, aprendiendo sobre su lucha y, lo más importante, aprendiendo a amarla de una forma nueva y más profunda. Pasaron varios meses. Una madrugada, mientras yo leía en mi cama, la vi apagar la lámpara de su mesita de noche. Se levantó y, sin decir una sola palabra, caminó hacia mi cama y se acostó a mi lado. El silencio en la habitación era denso, lleno de todo lo que habíamos vivido. Me miró con una fragilidad hermosa, con unos ojos que ya no escondían su dolor, sino que mostraban su fuerza. Y con una voz clara me dijo: Estoy lista para empezar de nuevo, si tú aún quieres. La abracé con toda la paciencia que había aprendido en ese largo viaje, y le respondí con la verdad más grande que había descubierto. Daniela, yo no vine a recuperarte, vine a aprender a cuidarte. Ese día entendí el verdadero significado del amor. No siempre se trata de pedir más, de exigir, de llenar vacíos. A veces se trata de sostener más, de aguantar la tormenta junto a la persona que amas, de ser su ancla en medio del caos. Porque amar no es poseer, es acompañar. Es caminar a su lado, incluso cuando el camino está lleno de sombras. Es elegir quedarse, no a pesar de las grietas, sino por ellas. Y en ese acto de acompañar, de cuidar, es donde el amor se vuelve real, indestructible y eterno.